Para explicar todas las dudas que tengamos. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Bájenme ese volumen. Sí, tiene ahí un retorno el ministro. Ahí vamos a intentar conversar de manera más dinámica. Ahora sí. Hola Macarena, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, buenos días, ministro. Ahí le dejo planteada una pregunta al alcalde Tamayo, no sé si la escuchó. Yo había entendido lo mismo que él. Ayer el intendente nos dijo que esto se iba a entregar como si fuera un censo, casa por casa, independiente si estuviera o no en alguna ficha o en algún registro. ¿Por qué la Contraloría dice lo contrario, según el alcalde Tamayo? No, así es como lo explicó el intendente Guevara, se sigue con la logística de distribución. Pero vamos a conversar con la Contraloría porque esto fue lo que dictaminó la Contraloría para poder ver qué modificaciones tenemos que hacer en la resolución para seguir con la forma de reparto. Esto es igual que un censo, casa por casa, como lo hemos señalado. Otra cosa es cómo se determinaron los barrios que tienen que ver con los grados de vulnerabilidad y por lo tanto los barrios se miden así, pero se entregan casa por casa dentro de ese barrio. Pero para entenderlo entonces, ministro, ¿por qué la Contraloría hace este dictamen y qué faltó aquí? ¿Qué falló? ¿Había que haber hablado antes con la Contraloría o había que haber explicado antes cuál era la modalidad o la Contraloría puede obligarlos a cambiar esa modalidad que ustedes habían planificado? No, Maca, lo que uno hace una solicitud a la Contraloría y yo entiendo que ahora las autoridades de la Intendencia están conversando para ver cómo efectivamente se adecúa la solicitud a la forma de reparto. No hay ningún impedimento legal, sino probablemente tenemos que ordenar la solicitud que se hizo inicialmente. Ya, pero el compromiso es que es para todos. Claro, 100% para todos por barrio, como lo hemos dicho insistentemente en cada uno de los barrios. Aclarado entonces. Ministro, esta semana empezaron a recibir algunas personas ya su ingreso familiar de emergencia. Hablemos de los detalles de este ingreso y de por qué es progresivo, por qué va a ir disminuyendo, pero lo primero que quería despejar es el hecho de que hay personas que recibieron este ingreso de emergencia e inmediatamente el banco se pagó créditos que tenían pactadas esas personas y se quedaron sin ni un peso para comer, que para eso es el ingreso familiar de emergencia. Exactamente, impresentable, así lo comunicó el Banco Estado, fue un error y efectivamente fueron exactamente cerca de 900 casos en que se les reembolsó los recursos a petición mía y del ministro Briones, que le llamamos inmediatamente cuando nos enteramos de esto. Estos ingresos no pueden ser descontados por deudas anteriores, es una forma de pago, pero el banco no puede pagarse deuda. A partir de esto, súper claro, Maca, se devolvió a todos a quienes se les hizo se les quitó plata de este ingreso, se les depositó y se les reversó el pago de acuerdo a la instrucción que dio el banco. Ya, despejada esa duda entonces y esperando que no vuelva a pasar. ¿Quiénes son los beneficiados y cómo pueden postular? Y aquí recibí algunas preguntas, así que después le voy a preguntar por casos puntuales. ¿Quiénes son los beneficiados? Feliz Maca, mira, para explicarlo súper simple, veis, me ordené una pizarrita que me sirve siempre para poder explicar. El profesor. Para poder explicar lo más fácil posible. Entonces, partamos por el quiénes. Todos aquellos que tienen registro social de hogares, es el requisito primero, y segundo, que se encuentren en el 60% de vulnerabilidad según el registro social de hogares. Súper importante, ese registro puede ser ahora, o puede ser porque alguien actualiza hoy día o esta semana el registro social de hogares. Justo antes de venirme acá yo hice el anuncio de que específicamente desde las 12 del día, además el registro social de hogares se va a poder actualizar sin clave única. Por lo tanto, desde ahora además no es necesario tener clave única o hacer un trámite presencial para actualizar el registro social de hogares. Esa es la lógica. Entonces, primera cosa, si alguien me está preguntando ¿cómo sé yo si puedo postular? Si tengo registro social de hogares, si no tengo que crearlo. Me meto a la página registrosocial.gov.cl, con solo mi carnet de identidad puedo hacerlo, me van a dar una calificación y si estoy en el 60% más vulnerables y no tengo ingresos, que eso es súper importante, no tengo ingresos, no solo yo, sino todo mi grupo familiar, no hay ingresos, si en mi familia que está declarada no hay ingresos, puedo solicitarlo. ¿Ya? Esa es la primera cosa. Ya, por lo tanto, ministro, el primer requisito es esa lógica. Ya, para entender bien, porque hay mucha gente que se siente que es de las personas más necesitadas del país, pero que sin embargo no le llega. ¿Quién es ese 60%? ¿De cuánto dinero estamos hablando que cuentan de manera familiar? Para que inmediatamente los que nos están viendo sepan si pertenecen o no a ese 60%.
No, que lo primero es verdad, nosotros se había transformado como un tema tabú hablar de pobreza en Chile. En Chile tenemos una pobreza todavía alta, pero sobre todo una pobreza multidimensional. Yo cuando cuento esto, muchas familias se impresionan, pero el 25% de los chilenos vive de ingresos informales, es decir, de lo que logra vender al día. Esto no es que uno se imagina que alguien emite una boleta honorario, sino gente que sale a vender el queque en la feria, que vende papas fritas en su casa y que por lo tanto obtiene ingresos de fuentes informales. Y el promedio de estas personas, solo para que nos aproximemos de este grupo grande de 4,5 millones de chilenos, reciben promedio 169.000 pesos de rentas al mes. Entonces son familias que están en una situación bastante precaria. 169 por familia. Sí, pero eso no es lo que el cálculo de vulnerabilidad. Yo te quiero decir que si uno les pregunta cuánto es las rentas promedios de este hogar, son eso. Otra cosa es cómo te califican el 60%. Estoy haciendo la foto de diagnóstico de quiénes son estos hogares que viven de la informalidad. Acuérdense que el 60% también hay gente que vive de trabajos formales. De la informalidad, que es la parte más crítica, es así. El instrumento de medición social en Chile no diferencia entre familia formal e informal. Lo que estoy contando es que las familias informales son las que están en la situación más crítica. Entonces, ¿cómo saber si yo soy del 60%? En la práctica hoy día, cualquier persona que no tenga ingresos, no tenga ningún tipo de ingreso y que no tenga una casa que valga de avalúo fiscal más de 150 millones o tenga un auto que valga más de 15 millones, que es un porcentaje muy chico de la población chilena, y no tiene ningún tipo de ingresos, probablemente va a quedar inmediatamente calificada en el 60%. Esa es la respuesta más natural. Entonces, ¿por qué yo invito al tiro a actualizar la situación socioeconómica de una persona? Porque actualizando la información nosotros vamos a ver si hay pago de cotizaciones, si hay declaraciones de impuestos, y si no hay ingresos en los meses desde marzo en adelante, cualquiera de los meses hacia adelante va a estar calificada en el 60%. Entonces, a la pregunta, Maca, que alguien en la casa está mirando y me dice, ¿sabe qué? Yo como sé, bueno, si usted no tiene ingresos los últimos 3 meses, ningún tipo en su hogar, o los últimos 2 meses, o este último mes, lo más importante es que haga su registro social o actualice la información en el registro social. Es verdad que en el gobierno ya tenemos antecedentes respecto al ingreso, pero hay un desfase. Cuando uno pierde la pega, el Estado se entera el mes después, pues, porque efectivamente firma el finiquito, le dejan de pagar las cotizaciones. Entonces, si a alguien le pasó este mes, lo más importante es que informe inmediatamente y nosotros vamos a corroborar la información después administrativamente. Lo segundo, ojo que más de 2/3, el 70% de la población en Chile ya tiene registro social de hogares, 13 millones de personas. Entonces, lo primero que deberíamos saber es si yo tengo registro social. Lo más probable, como contaba, es que el grueso de los chilenos lo tienen porque alguna vez hicieron un trámite, solicitaron algo en la municipalidad, la gratuidad universitaria, un subsidio a la vivienda, postularon el hospital y por lo tanto ya van a tener y van a saber inmediatamente si pueden postular. ¿Qué tienen que hacer después? Solicitarlo. Así de simple. ¿Dónde? En la página web ingresodemergencia.cl. Yo ayer acompañé a unas personas en situación de calle en la mañana y me dediqué yo a solicitarlo por ello y me di cuenta lo fácil, les mostré lo fácil que era, porque se necesita tener el carnet de identidad a mano y nada más. Poner la fecha de nacimiento, el carnet de identidad, solicitar el beneficio. Esa es la lógica que está detrás. Como les conté, desde hoy día en ningún trámite del Ministerio para este ingreso se requiere la clave única, por lo tanto lo puede hacer cualquiera. Y la segunda cosa importante es que lo puede hacer cualquier persona del grupo familiar y por lo tanto lo puede hacer un hijo, lo puede hacer, se le va a pagar al jefe de hogar, pero no es necesario que lo haga un adulto mayor, por ejemplo, del hogar, que puede ser que no sepa cómo pedirlo por internet. Esa es la lógica del quién es. Ya, y ahí tengo una duda. Entre el 1 y el 2, ¿son excluyentes? Es decir, uno tiene que calificar dentro del grupo del 60% más vulnerable y además tiene que solicitarlo. O sea, si no hace el trámite de solicitarlo, ¿no le llega? Exactamente, verá. En la práctica se le pagó ya a 2 millones de personas, que eran los que se les pagaba automáticamente y estaban en el 60% más vulnerable. ¿Quiénes son? Aquellos que ya se les había pagado bonos antes y cumplían los requisitos de la ley. ¿Por qué al resto no se le pagó automáticamente? Que es una pregunta bien obvia. Es porque efectivamente no tenemos dónde pagarle. Acuérdense que el registro social de hogares no necesariamente está actualizado el día de hoy. Pueden haber pasado 6 años de que alguien no lo actualizó. No sabemos dónde depositarle. Emitirle una orden de pago a una persona que no esté en Chile, por ejemplo, que ya ha pasado con otros bonos, puede ser un error, y por lo tanto lo que hacemos es que ellos tienen que solicitarlo simplemente y por una gran razón, que es lo que te decía al principio.
sabemos quién está al 60%, pero no necesariamente sabemos quién tiene ingresos si no tiene ingresos al día de hoy. Y por lo tanto lo que le estamos solicitando es que nos informe que no tiene ingresos, porque efectivamente no es lo mismo una familia que hay un ingreso de 400.000 pesos al día de hoy que una que está en cero. Y por lo tanto estamos pidiendo que lo solicite porque nos hace presuponer que está en cero, ¿sí? Claro, ahora ese trámite de solicitarlo, que entiendo la lógica que hay detrás, pero igual no deja de ser una burocracia para la persona más vulnerable, que no tiene internet en la casa, que no tiene un teléfono con plan para poder meterse a la página, que probablemente le cuesta más llegar a la municipalidad, además que sabemos que hay una atención que está muy colapsada en todos los servicios públicos y no es tan fácil ir a pedir que a uno le hagan ese trámite si es que no lo puede hacer directamente. ¿Cómo lo hace entonces? Esa persona que es la más vulnerable de todas y que probablemente es a la que más le va a costar hacer esa solicitud que usted dice que es requisito. Dos cosas más ya ahí. Lo primero, desde hoy día a la mañana, acceder a la página de ingreso de emergencia no tiene ningún costo. Eso es lo primero. Por lo tanto, no hay plan de datos, no se requiere internet, se ingresa con ingresoemergencia.cl y es lo más fácil posible. Como te contaba, además puede hacerlo cualquier persona de la familia. La regla general, Magdalena, es que casi todos los que están en la situación de vulnerabilidad extrema ya reciben los bonos anteriores del Estado. Por lo tanto, fueron la mayoría incorporados en el pago automático. Ojo con eso. Por lo tanto, efectivamente nos queda una brecha entre aquellos que no tienen acceso a internet. Si no pueden hacerlo, acuérdense que hoy día no hay plan de datos, es gratis el acceso a internet y por lo tanto a la página web, pueden hacerlo llamando a dos lugares, o al 101 de Chile Atiende o al 800-104-777. Ya, ese dato está muy bueno. Yo sé, lo que pasa es que estoy tratando también de apoyar a la familia a que sea lo más simple posible. Cuando uno llama un teléfono es un poquito más largo el trámite, entonces todo el que pueda hacerlo por vía remota es mucho más fácil, no hay que hacer trámite, ya no hay que ir a la municipalidad. 98.000 personas han ido a la municipalidad a actualizar el registro social de hogares porque se requería la clave única y hoy día le cambiamos ese requisito. Estamos tratando que todo sea vía remota, el último canal es el telefónico, pero como te cuento, esos dos teléfonos se puede hacer específicamente. Perfecto. Al día de hoy ya han postulado 2 millones de hogares. Para que nos imaginemos, yo tuve esta discusión bien fuerte con la posición del Congreso, porque siempre dije que el piso iban a ser el 1,2 millones de hogares que estaban pensados en el proyecto de ley, pero claramente esto va a ser mucho más porque la situación es más dramática que cuando empezamos a discutir el proyecto de ley. Por lo tanto, ha sido fácil acceder a la solicitud hasta el día de hoy. Su piso era 1,2 millones y ¿para cuánta gente alcanza esto? ¿Para cuántos está calculado? ¿Han postulado 2 millones? ¿Cuánto podría ser el total? Porque pensemos, ministro, y aquí voy a ir a otra de las preguntas que mucha gente se hace. ¿Por qué es decreciente? Y escuché una explicación que además me pareció insólita, y es como no queremos que la gente se acostumbre a que el Estado les dé todo, y que me pareció de una poca empatía y una lejanía con lo que está pasando y lo que están sufriendo muchos chilenos. ¿Cómo alguien se va a querer acostumbrar a 65.000 pesos si esto no es un pozo millonario? Es lo mínimo que obviamente que cualquier persona va a preferir trabajar y ganar más que eso, que recibir 65.000 pesos, que es lo mínimo. Entonces yo le quería preguntar, ministro, uno, ¿por qué es decreciente y pensado solo para 3 meses cuando estamos viendo que recién está comenzando el momento crítico y que esto puede alargarse hasta agosto, dicen los más optimistas? Sí. Mariana, la pregunta es súper buena porque esto fue una discusión larga en su minuto y se juntan las dos cosas de lo que me preguntaste. Lo primero, porque nosotros hicimos un proyecto de ley que permite que la cobertura se amplíe lo más posible. A mí muchos me decían, ¿por qué no nos gastamos toda la plata ahora en el grupo que estamos seleccionando? Y parte de la discusión que tuvimos como gobierno era decir, dejemos un indicador de emergencia que permite que cualquiera lo pueda solicitar que tenga la emergencia. Por eso es por eso que tú me preguntas, ¿el piso era esto? ¿A cuántos les puede llegar? A todos los que lo requieran y cumplan los requisitos. Por lo tanto, sabíamos que esto, a medida que avanzaba la crisis, podía ser mucho más grande de lo que nos habíamos imaginado originalmente, y por eso queríamos tener el respaldo para decirle a toda familia que cumpliendo estos dos requisitos, que el hogar no había ningún ingreso y se quedaba sin ingresos, lo podíamos suplir con ingresos de emergencia. Entonces, la primera cosa súper importante era decir, este monto de plata no es un monto acotado, sino que crece en la medida que crece la necesidad, y lo más importante acá era cambiar la lógica de todos los bonos que habíamos pagado antes del Estado, que siempre era un universo acotado. ¿Se acuerdan de que el bono COVID, el bono marzo? Siempre me reclamaba y me decía, ministro, Sebastián, ¿sabes qué me pasa? Que en realidad no llega solo a nosotros y no tengo cómo solicitarlo si lo requiero. La lógica de este proyecto de ley es al
revés. Parte del 25% de la población, pero puede ser que se extienda mucho más si la crisis es más larga. Y eso responde en parte a la segunda pregunta, porque había mucho incentivo en decir, démosle más a estas mismas familias en montos mayores, pero eso nos decía decirle a todos los demás, chao, sabe que usted no puede postular porque nos vamos a agotar los recursos en este grupo de familias originales. Entonces, la lógica original era el piso en todos los que recibían bonos antes, que cumplen los requisitos de esta ley, crecer hasta todas las familias que proyectábamos, que eran este 1,2 millones de hogares, más los 700.000 anteriores que venían con los bonos anteriores, y además una llave abierta, que es el ingreso de emergencia para que lo solicite todo el que quiera. Y eso es un gasto mucho mayor probablemente del que se pensó cuando se creó la ley. La segunda razón, la discusión sobre el monto es una discusión bien de fondo, porque en algún minuto discutimos si no dar 3 cuotas de 55.000. Igual era más que todos los bonos anteriores, no es suficiente. Yo no voy a decir a nadie que vive con estas lucas todos los días, que se levanta para sacar 169 lucas al día, que es suficiente, tiene que aplaudirnos. Lo que quiero decir es, hicimos un esfuerzo para tener la mayor cantidad de cobertura posible con el monto mayor posible. Esa era la lógica, para no dejar gente afuera. En algún minuto dijimos, demos los 3 meses 55.000, que era una lógica porque la forma en que le calculamos al hogar cambió diametralmente también. Para decirlo bien en simple, alguien que recibía el bono marzo y tenía 2 hijos menores y ellos eran 3 adultos en la casa, por ejemplo, un primo y una pareja, recibía solo 2 bonos, 100.000 pesos. Ya. Ese hogar hoy día va a recibir 5 bonos. Por lo tanto, lo que recibe cada hogar es mucho mayor. Es por persona del hogar, no es por carga. Entonces, muchos me han dicho, es que yo quiero que me paguen las cargas. Si ahora no tiene nada que ver con las cargas, puede que ese hogar sean 3 adultos, puede que hayan allegados y se le va a pagar al hogar completo. Y eso cambia porque la discusión de fondo no tiene que ser cuánto es el monto individual, sino cuánto recibe cada hogar. Para decirlo más simple, en los bonos anteriores cada hogar recibía en promedio en Chile 100.000 pesos. Con este bono, cada hogar en promedio recibe 260.000 pesos. Claro, de los que son un hogar de 4 Entonces, personas. Es bien. De 4 personas, pero con el hogar anterior esas 4 personas recibían 100, porque recibían solo por los menores de edad y solo si eran menores de edad. Entonces, la discusión fue, damos 3 cuotas de 55.000 pesos, entendiendo, o sabemos que nos vamos a demorar en entregar la primera cuota y aumentamos la primera cuota en su minuto, pensando que el tercer mes íbamos a ir saliendo de la crisis sanitaria. También súper transparente en esto, lo que nos demuestran las cifras al día de hoy. Este proyecto de ley se metió hace 1 mes y medio al Congreso, es que probablemente la crisis se va a extender y por lo tanto vamos a tener que tomar 2 decisiones. ¿Por qué lo disminuíamos? No por esa razón, que no es una buena razón, sino porque en este minuto nosotros dijimos hay que acompañarlo con planes de empleo o subsidio a la contratación de mano de obra. Lo peor que le puede pasar a una familia es que básicamente no tenga de qué vivir después de la crisis, y por lo tanto lo que decíamos, acá había que amarrarlo con un programa de subsidio a la contratación. Lo mejor que le puede pasar a una familia, la mejor política social es tener pega, porque eso te permite que te paguen cotizaciones, salud. Pero lo que estamos analizando hoy día, y lo iremos viendo a medida que termine el mes, es que probablemente o vamos a tener que aumentar el monto o alargar la extensión si la condición sanitaria sigue igual. También lo dije en el Congreso varias veces, estábamos disponibles a eso, pero por eso había que tener la holgura para no gastarse todo en 3 meses en un grupo acotado de personas, porque dejamos afuera gente o lo pagamos por menos plazo. Y eso era lo que defendimos desde el principio. Para que quede súper claro y lo digamos en una sola frase, ¿usted no se cierra entonces a la posibilidad de que el bono no sea decreciente y que se extienda por más de 3 meses? No me cierro ni a la una ni a la otra, para decirlo bien en simple. Ya. Hoy día, me parece, hoy día estoy adelantando una conversación que, como les digo, tenemos que ver cómo sigue la clase sanitaria. Pero qué bueno que la adelante aquí. Qué bueno que si la adelante en algún lado, la adelante aquí. Sí, pero son 2 conversaciones ahí distintas. Uno es si vamos amarrándolo con programas de empleo, una posibilidad, para decirle así la posibilidad. Pero para eso hay que volver a trabajar. Claro, pero todo indica, por eso me casi en esto lo más transparente posible, todo indica que eso no va a pasar. Estoy diciendo, pero ponte tú que nos portamos bien, que logramos, hacemos el milagro. Todo indica que no, pero pongamos que no, y por lo tanto lo que va a haber que discutir es si se extienden los meses y si se extienden los montos, y sobre todo requiere una cosa que tenemos que conversar, que es cuando se cierren las postulaciones el 29, queremos saber a cuántas familias tenemos que cubrir. Si es una discusión bien importante cuando somos una familia y el gobierno hace la pega de revertir la plata, saber cuántas familias hay que cubrir, porque eso te permite determinar cuánto monto más o cuánta extensión tienes que ir, y eso lo vamos a ver ahora el 29. Eso le iba a preguntar. ¿Se cierran las postulaciones el 29 y después se cierran mes a mes el 29? ¿Cómo es? Eso. ¿El cuándo? Ya. Súper importante. Para recibir la primera cuota,
tienen que postular hasta este viernes 29 de mayo. Eso es lo lógico y por lo tanto hasta el 29 a las 12 de la noche las personas pueden postular. Los que postulen hasta el 29 de mayo se les va a depositar las 3 cuotas. ¿Desde cuándo? Desde el 10 de junio. No sé si noté por ahí, pero el 10 de junio el 10 de junio les va a llegar el depósito. ¿Ya? ¿Por qué es importante este plazo? Porque eso permite que las personas reciban los 3 cuotas hacia adelante. No es que se cierren las postulaciones, pero si no ya uno empieza a recibir la solicitud para el mes siguiente. Y por lo tanto, todos los que puedan y nos estén mirando y necesiten urgentemente esto, lo importante es que llenen la solicitud antes del viernes, porque eso les va a permitir que el 10 de junio le lleguen los recursos. ¿Qué le va a pasar a alguien que llena el formulario, pone un correo electrónico, le llega la notificación y pongamos que le dicen que no cumple los requisitos porque efectivamente puede aparecer que hay antecedentes en el Estado de que la persona tiene ingresos? Por ejemplo, hay un pago de cotización este mes o hay una declaración de impuestos este mes, pero la persona me dice, sí, lo que pasa es que el empleador me pagó tarde o me pagó la cotización tarde, que eso puede pasar. Tiene 5 días desde que le llega el mail para apelar acompañando, por ejemplo, que se acabó el seguro de desempleo o el finiquito de trabajo, lo que pueda acreditar que permita saber que efectivamente la información